verán la transmisión posteriormente, también en tus manos están, Señor. Mi hermano que te dé la palabra, en el nombre de Jesús, mis hermanos músicos, mi hermano que está detrás de cámara, gracias. Gracias, Señor, y ayúdanos a servirte lo mejor posible. Nuestras capacidades, Señor, tal vez sean las menos que tú mereces, Señor, pero ayúdanos a agradarte, a servirte con alegría de corazón. Gracias. En el nombre de Jesús vamos a dar inicio, Señor, a esta transmisión. En tu nombre, Maestro. Amén. Amén. Y vamos a leer, mi hermano, una parte de la Biblia en el Salmo 47. Salmo 47 para leerlo juntos, ahí en su hogar. Si puede ponerse de pie, hágalo, mi hermano, por reverencia a la palabra de Dios. Salmo 47 dice así, juntos: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Y vamos a exaltar a este Dios del cual habla este bello, bello salmo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Y en el 6 dice, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Esta bella alabanza dice, estar aquí en tu presencia es el momento que tanto esperé. Y gócese, mi hermano, cante ahí en su hogar, en su corazón, en su mente, cántele al Señor, mi hermano. Amén. Estar aquí en tu presencia es el momento que tanto esperé. Estar aquí y adorarte es el momento
Mi hermano, no olvide que puede escribir su necesidad o su agradecimiento. Voy a dejar este lugar para mi hermano que nos trae el mensaje del Señor. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a orar antes de tomar la palabra del Señor. Donde usted se encuentre, si se encuentra en su hogar hoy que es día domingo, si usted tiene la oportunidad y tiene la fortaleza de doblar su rodilla en su hogar, si usted está tal vez en su trabajo o donde el Señor le permita, si el Señor le permite doblar su rodilla, lo puede hacer. Padre bendito, Creador del cielo y Creador de la tierra, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias te damos, bendito Dios, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has sostenido, mi Dios, mi Rey, mi Salvador. Señor, mi Dios, esta tarde que sea tu palabra expresa, hablando a cada corazón, porque la palabra escrita es tuya, bendito Dios. Las almas son tuyas, Señor, mi vida es tuya, todo te pertenece, Señor. Todo te pertenece, Señor. Que lo reconozcamos, Señor, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, bendito Padre. Señor, mi Dios, danos de tu palabra, de tu consejo, Señor. Mis hermanos, donde quiera que estén, en su hogar, en su trabajo, donde tú les permitas que ellos puedan ver estos servicios, Señor, están en tus manos. Gracias te damos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre, Señor Jesús, de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Mi hermano, le invito a que abra su Biblia en la carta a los Romanos, capítulo número 10. La carta a los Romanos capítulo 10, los versículos 9 y 10. Vamos a meditar en la palabra de Dios, el camino de la salvación. Y este es el comienzo del camino de la salvación. Carta a los Romanos capítulo 10, los versículos 9 y 10. Lo voy a leer para la honra y gloria de Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted leyó de pie y puede sentarse, dice esta palabra, que si confesáramos el camino de la salvación, mi hermano, para un hijo de Dios, comienza confesando con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Comienza el camino de la salvación solamente, mi hermano, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él es el Dios Todopoderoso y que lo debemos de confesar, mi hermano, confesar que Él resucitó. Dice, y luego dice, porque con el corazón que Dios nos da, se cree para justicia. Pero nosotros ocupamos la boca, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es el camino que comienza uno para la salvación. Algunos un camino largo, otros un camino corto, pero al final del día, mi hermano, este camino se tiene que recorrer, ya sea para que usted siga verdaderamente el camino de la salvación o ocupe el camino de la perdición. No hay más caminos, pero el camino de la salvación se comienza, mi hermano, confesando que Cristo es el Señor. Algunos ejemplos de el camino que se ha llegado a caminar, valga la redundancia, mi hermano, pero hay a veces que el camino se confiesa a Cristo, pero el camino es corto. ¿A qué me refiero? Que llegan demasiado pronto con el Señor. Mire, abra ahí en
el Evangelio según San Lucas, capítulo número 23, los versículos, voy a comenzar desde el 39, 23, 39. Dice: uno de los malhechores que estaba colgado, es cuando Jesús estaba en la cruz, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, o sea, dos malhechores, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Estaba reconociendo que era pecador. En el versículo 40 dice: respondió el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Este malhechor estaba reconociendo que había sido un hombre pecador, estaba confesando a Cristo Jesús como su Señor. Él estaba reconociendo eso. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí. Estaba confesando a Cristo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba reconociendo que Cristo Jesús era el Hijo de Dios, y le estaba diciendo que cuando Él viniera a su reino se acordara de Él. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El camino de la salvación que este malhechor escogió, porque estaban dos malhechores, uno injurió estando en la misma condición, no reconoció a Cristo Jesús. El otro reconoció a Cristo Jesús y lo reconoció como su Señor y su Salvador, porque le dijo, lo confesó: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Estaba reconociendo que Cristo era el Salvador. Y el Señor Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice la edad de los malhechores, pero el camino que este malhechor segundo escogió fue el camino de la salvación, y fue tan corto para él caminar el camino de la salvación, que ese mismo día que confesó a Cristo Jesús, ese mismo día estaba con el Señor Dios Todopoderoso. Algunos tenemos tal vez más de 10 años, otros más de 20 años, caminando el camino de la salvación. Pero este malhechor tuvo un camino tan corto, pero reconoció a Cristo Jesús en su corazón. Hace unos meses atrás, un amigo conocido, su mamá acudía al templo constantemente, de toda una vida larga, pidiendo por su hijo, que su hijo fuera salvo. Y el Señor contestó la oración de esta madre, y él pudo ser salvo. Pero su camino de su salvación, él confesó a Cristo Jesús un jueves, porque estuve yo con él, estuvimos unos hermanos, oramos por él. Él reconoció a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, y después de eso, 40 días después, él estaba partiendo con su Señor y su Salvador. Un camino, escogió el camino de la salvación, un camino corto tuvo él, pero la recompensa está con el Señor. Ahora tenemos un camino, los que el Señor nos permite más años de vida después de haber confesado la salvación de Cristo Jesús, pero debemos de creer qué camino estamos caminando, mi hermano. El Señor les dijo que cuando estaba en el reino de los cielos, dice: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y Él les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y Él los desconoce. Pero
estas personas que está diciendo en la Biblia, ellos aparentemente habían escogido el camino de la salvación. Pero el Señor en ese día, estando en el trono, estando en su reino, los desecha. Porque les dice: nunca os conocí. Entonces, mi hermano, si el camino de la salvación tenemos que caminarlo íntegramente, sí, como les repito, este malhechor caminó el camino de la salvación, fue menos de un día. Este amigo que ya está con el Señor, hermano en Cristo Jesús, que ya está con el Señor, caminó con el Señor solamente por 40 días y el Señor lo llevó a su presencia. Pero los que estamos aquí, que tenemos tiempo, tal vez unos por menos, unos por más, pero debemos de caminar, mi hermano, un camino recto delante de la presencia del Señor, para no llegar el día, que llegue el día del Señor y nos acontezca esto, que el Señor nos diga: nunca os conocí. Dice atrás de esos versículos, dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Quién es el que dice Señor? Pues supuestamente los que confesamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero dice la palabra de Dios: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hablamos tu palabra, en tu nombre oramos por enfermos. Y Él les dice: nunca os conocí. Entonces, mi hermano, ¿cómo es que se camina el camino de la salvación? Sí, si confesares con tu boca, en los versículos que tenemos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. Pero adelante dice: pero con la boca se confiesa, pero con el corazón se cree. Y estos que el Señor les dice: nunca os conocí, Señor, Señor, y Él les dice: nunca os conocí, fue, mi hermano, porque confesaron con su boca, pero no lo creyeron en su corazón. Usted y yo podemos hablar palabras, podemos decir palabras, pero dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo puede volver a leer, estamos ahí en Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero usted ocupa su boca para salvación. Sí, lo confesó. Estas almas descritas en la Biblia, que dice el Señor: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Dice: no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Ellos confesaron a Cristo Jesús, pero no lo creyeron en su corazón. Confesaron a Cristo Jesús porque supuestamente: Señor, en tu nombre hacemos milagros, Señor, en tu nombre oramos por enfermos, Señor, Señor. Confesaron solamente a Cristo Jesús, pero no lo creyeron en su corazón. Es necesario que usted y yo lo creamos en nuestro corazón. Si ocupamos nuestros labios, mi hermano, para decir una verdad, para decir que Cristo es nuestro Señor, pero lo debemos de creer en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo es que debemos de caminar entonces el camino de la salvación, mi hermano, si confesamos a Cristo Jesús y pensamos que lo creemos en el corazón? Es porque dice que debemos de hacer la voluntad del Señor, la voluntad del Padre. Solamente, dice, los que hacen la voluntad de mi Padre entrarán al reino de los cielos. Solamente los que hacen la voluntad. Usted confesó a Cristo Jesús, es la voluntad de Dios, usted lo creyó en su corazón y entonces, mi hermano, está haciendo la voluntad de Dios. Pero si usted solamente lo confiesa y no hace la voluntad de Dios, si no hace su voluntad,
pues va a ser de los que, dice la palabra, que en ese día muchos me dirán, Señor, Señor. Le voy a poner un claro ejemplo. Vaya ahí al libro de los Hechos, capítulo número 8. Y vamos a hablar de Simón el mago. Simón el mago, mi hermano, confesó a Cristo en su corazón, se bautizó en el nombre de Jesús, pero perdón, solo lo confesó con sus labios. Hechos capítulo número 8, los versículos del 6 al 24. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado, dice, a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Él era un mago, le gustaba que la gente lo viera. Dice, había engañado a muchos. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, él decía, este es el gran poder de Dios, pero era un poder engañoso porque él no tenía a Cristo, no tenía poder de Dios. Pero llega Felipe, dice en el 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, era un engaño, les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, Felipe tenía el verdadero poder de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 13. Y también creyó, fíjese, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado. Para llegar al bautismo, mi hermano, Felipe confesó a Cristo Jesús en su corazón, en su boca, perdón. Confesó a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Después de haber confesado, dice que se bautizó. 13. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Fíjese, dice, estaba siempre con Felipe. O sea, Simón estaba intentando caminar el camino de la salvación porque estaba siempre con Felipe. No dice el tiempo, los días, pero si ocupamos esa palabra siempre, quiere decir que había días prolongados. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Simón estaba sorprendido. Estaba sorprendido de los milagros, de las maravillas que estaba haciendo el Señor Jesús por medio de Felipe. Luego dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estaban escuchando, se están salvando en Samaria. Había muchos salvos, el Señor está sanando. Y Pedro y Juan fueron a Samaria. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Fíjese, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, dice, les ofreció dinero. Simón había estado caminando el camino de la salvación con Felipe, veía los milagros, veía las maravillas, escuchaba hablar de la palabra de Dios. Llega Pedro y Juan, se sigue hablando de Cristo Jesús, pero por medio de Pedro y Juan, en la imposición de manos, descendía el Espíritu Santo. Y siendo que Simón ya había caminado un tiempo el camino de la salvación, él vio que imponiendo las manos descendía el Espíritu Santo. Eran llenos del Espíritu Santo.
Y Simón recordó en su corazón: yo quiero ese poder. Porque él recordaba que con sus artes mágicas engañaba a muchos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Que con sus artes mágicas engañaba a muchos, a chicos y a grandes. Quiere decir que Simón era una persona, podría poner la palabra famosa, pero tenía una fama engañosa porque engañaba, diciendo que tenía el poder de Dios. Estaba acostumbrado a que la gente lo viera. Estaba acostumbrado a que las muchedumbres lo aclamaban. Pero él creyó a Jesús, creyó en Jesús, aceptó a Jesús, se bautizó en el nombre de Jesús, aparentemente caminando el camino de la salvación. Cuando vio el poder del Espíritu Santo, él quiso comprar el poder del Espíritu Santo, pero no lo quiso comprar, mi hermano. El Espíritu Santo es omnisciente, él sabía, él quería el Espíritu Santo para que las multitudes lo vieran, que también él podía tener el poder y recuperar a toda esa muchedumbre, esas masas, porque lo leímos en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, o sea, todas estas masas, todas estas personas que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, dice, se bautizaron hombres y mujeres. O sea, los que engañaba a Simón, ahora ya no podían ser engañados, porque ahora tenían la libertad en Cristo Jesús, conocían de Cristo Jesús. Simón dijo que creyó, solo lo confesó a Cristo como su Señor y su Salvador con sus labios, pero realmente nunca lo creyó en su corazón. Lo vamos a leer más adelante. 19, diciendo: dame también a mí este poder, para que a cualquiera que yo impusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Fíjese, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Lo leímos en Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón. El corazón de Simón, dice, no es recto delante de Dios. Él no creía en su salvación ni creía en Cristo Jesús, porque dice que su corazón no era recto delante de la presencia de Dios. Entonces solo confesó a Jesús con sus labios. La palabra lo dice, que si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Lo confesó con sus labios, no lo creyó con su corazón, no era salvo. Entonces los que dice el Señor, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, nunca os conocí. Son este tipo de personas que confiesan a Cristo Jesús con sus labios, pero no lo creen en su corazón. El corazón de Simón no era recto. Por eso, ¿cómo se camina el camino de la salvación? Ya le repito, el malhechor lo caminó unas horas. Este querido amigo y hermano en Cristo lo caminó por 40 días. Y seguramente hay más personas que usted debe de conocer que confiesan a Cristo Jesús. Y esta iglesia está cumpliendo 51 años y aquí hay hermanos que han estado desde que la iglesia fue fundada, hablando de esta iglesia nada más. Por 51 años han caminado el camino de la salvación. Pero ¿cómo es que realmente caminamos el camino de la salvación? Haciendo la voluntad de Dios. Simón no estaba
intentando hacer la voluntad de Dios. Estaba haciendo su voluntad porque les dijo: denme el Espíritu Santo. ¿Cuánto cuesta? Para que cuando yo lo tenga, ese poder, a quien yo impusiere las manos, reciba el don del Espíritu Santo, el verdadero poder. Pero Simón quería el poder del Espíritu Santo, no para hablar de Cristo Jesús. Lo quería para que lo siguieran viendo a él como un grande. Lo dice en el 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. En el 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas había engañado mucho tiempo. En el 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. Entonces Simón estaba acostumbrado a ver muchas personas, estaba acostumbrado a reunir muchas personas y estaba acostumbrado a engañar a las personas, diciendo que tenía el poder de Dios. ¿Para qué quería el Espíritu Santo? Solamente para engrandecerse él mismo. Entonces eso no es hacer la voluntad. Dijo el Señor: todo el que hace la voluntad de mi Padre entra al reino de los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. Entonces Simón no estaba haciendo la voluntad ni del Señor Jesús ni del Padre Celestial. Él quería su propia voluntad para que lo vieran como una persona grande, que él también tenía poder. Tal vez, no lo digo yo, eso se lo comento yo, tal vez tenía celos de Felipe, y cuando llegó Pedro y Juan, tal vez tuvo más celos. Yo quiero ese poder, porque ellos sí pueden tener poder, y les cree la gente, y yo no lo tengo. Él sabía que lo que él hacía era engañoso. Y confesó con sus labios a Cristo Jesús. Intentó caminar el camino de la salvación, pero no lo estaba caminando. Regreso ahí mismo a Hechos, en el 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisiones de maldad veo que estás. Él seguía aprisionado en sus pecados, mi hermano, porque dice en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Aquí Pedro estaba hablando, tenía un discernimiento de espíritu, y él conocía que todavía estaba en hiel de amargura y en prisiones de maldad. Estaba aprisionado del pecado. El querer desear ser grande, puede decir: oye, eso no es malo. Sí, porque su orgullo, él lo que quería era hacerse grande para él mismo. Por eso dice: estabas en prisiones de maldad, veo que estás. Pedro tenía ese discernimiento de espíritu. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. No buscó arrepentirse. Lo que caminó con Felipe no había aprendido, porque él sabía que Jesucristo es Dios perdonador, que perdona nuestros pecados, que murió en la cruz del Calvario por perdonar nuestros pecados. Por eso confesamos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Simón había escuchado
que tenía que confesar que Cristo Jesús era su Señor y Salvador. Pero solo lo confesó, nunca lo creyó en su corazón. Y si hubiera creído, y si hubiera conocido algo de Cristo Jesús, en el 24 él le respondió entonces a Simón, dijo: rogad a vosotros por mí al Señor. No dijo: no, Señor, perdóname. No dijo: yo me voy a hincar, vamos, oren conmigo, ayúdenme, que el Señor me perdone. No, él quiso dejar su responsabilidad a Pedro. Ora por mí, ruégale al Señor que no me venga ningún mal. Pero el arrepentimiento, por eso dice que si confesares con tu boca, el que se está arrepintiendo eres tú. El malhechor confesó con sus labios: Señor, acuérdate de mí. Le decía al otro malhechor: ¿no te das cuenta que nosotros aún estamos pagando lo que hicimos? Estaba reconociendo sus pecados. Simón no había reconocido ni siquiera su pecado. Solo le decía: rogad ustedes a Dios por mí. Y podemos orar por usted. Claro que podemos. Dice orar los unos por los otros. Claro que podemos. Pero es porque usted conoce a Cristo Jesús. Oramos porque el Señor conteste su oración y mi oración. Por eso oramos, por eso clamamos. Claro, y también como el caso de esta madre que pidió por más de 25 años por su hijo y él fue salvo. Estoy hablando de mi amigo y mi hermano en Cristo que partió hace poco, después de más de 25 años orando su madre por él. El Señor lo salva, pero corto tiempo él parte con el Señor. Le creyó a Jesús en su corazón, confesó a Cristo con sus labios y le creyó en su corazón. Simón confesó a Cristo con sus labios, pero no le creyó. Ni siquiera sabía que Jesús podía perdonar sus pecados, porque le da la responsabilidad a otros: oren por mí, que no me venga este mal. No, él debió de haberse arrepentido: Señor, ten misericordia de este pecador, porque somos pecadores y Él es el Dios perdonador. Entonces, ¿cómo se camina el camino de la salvación? Comenzando, mi hermano, por confesar a Cristo Jesús con sus labios. Y para resumir todo lo que está en la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Déjele su voluntad a Dios, que Él gobierne su vida. Permítale a Cristo Jesús que Él gobierne su vida. Dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es que se ocupe de su salvación. Tiene que orar, ore. Tiene que clamar, clame. Tiene que ayunar, ayune. Busque el reino de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Simón primero intentó buscar todo lo demás. Él quería ser grande, él quería ser alguien verdaderamente grande, con poder, y dijo: bueno, aquí está el poder, ¿cuánto me puede costar? Yo tengo el dinero. El dinero no compra la salvación. La salvación es gratis y viene confesando a Cristo Jesús con nuestros labios.
pero juntamente que usted lo crea en su corazón, que Cristo Jesús le puede perdonar sus pecados. Esta mañana, estacionando el vehículo, me estaciono y enfrente hay otro vehículo y dentro había una mujer llorando desconsoladamente. Y yo siempre le digo al Señor: dame un alma, Señor, para hablarle de tu palabra. Y le pregunté: Señor, ¿me estás dando un alma? Está llorando, se ve que tiene necesidad. Regresé al santuario y Señor, dime que es un alma. Y vi los folletos, sí es un alma. Tomé un folleto, regresé al vehículo, le toqué la ventanilla, me abrió la ventanilla y le dije: veo que está llorando, que tiene tristeza en su corazón. Jesucristo le ama. Jesucristo le quiere ver feliz. Le voy a regalar este folleto. Y ella tenía, cuando yo la veía de frente con en el otro vehículo, cuando uno llora de tristeza es una cara de tristeza. Cuando yo le dije: Jesucristo le ama, ella dio una sonrisa tan grande que le cambió el rostro. Le dije: aquí está una iglesia, no hay casualidad de nada para usted. Jesucristo le ama. Le di el folleto, ella no cruzó ninguna palabra, solamente dio una sonrisa enorme. Seguramente Jesucristo llegó en el momento oportuno. El folleto que le di habla de la salvación. Y yo espero que ese folleto lo haya leído. Pero cuando yo le dije: Jesucristo le ama, su rostro de tristeza, su rostro de amargura cambió. Eso es lo que hace Jesucristo en su vida, en mi vida. Así que si usted esta tarde, donde usted esté, no conoce a Cristo Jesús, solamente, como dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero lo creyeres y lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesucristo le ama. Jesucristo le quiere perdonar todo pecado. Si Simón el mago hubiera dicho: Señor, perdóname mi pecado, el Señor lo perdona. Pero si le dice al hombre: ora por mí para ver si el Señor me perdona, no, usted debe de confesar que el Señor le perdone su pecado con sus labios, no con los labios de otras personas. Así que oremos. Si usted quiere entregar a Cristo Jesús su vida, su corazón, solamente dígale: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados. Pero no nada más lo confiese con sus labios, créalo en su corazón. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, creador del cielo y creador de la tierra, en el nombre de Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, la salvación en Cristo Jesús. Señor mi Dios, salva almas, Señor. Si alguna alma arrepentida realmente de todo corazón quiere confesarte con sus labios que tú eres su Señor y Salvador, acéptale, Señor. Como nos aceptaste a nosotros, como aceptaste mi vida, Señor, y me cambiaste. Gracias te damos. Cristo viene pronto, tú vienes pronto por nosotros, Señor. Que te creamos con nuestro corazón, que tú nos salvas, que tú nos perdonas. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga nuevamente. Vamos a orar para agradecer su hermosa palabra. No se olvide, mi hermano,
que Él siempre está presto a escuchar nuestra oración. Vamos a orar. Gracias te damos por habernos hablado otra vez, Señor, por no cansarte de interceder por nosotros. Gracias. Gracias porque como lo hemos aprendido, Señor, tú estás a la puerta. Y como aquel ladrón, Señor, después de haber reconocido su pecado, te pedimos que te acuerdes de nosotros cuando vengas. Acuérdate, Señor, cuando vengas en tu reino. Ayúdanos a seguir buscándote, a seguir esforzándonos, y mis hermanos, Señor, que nos ven, que están aquí, Señor, anímanos, aliéntanos a buscar tu rostro primeramente y confiar en que todo iba a ser añadido por tu palabra, porque tú no eres hombre para arrepentirte, ni hijo de hombre, Señor. No eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia y porque estás con nosotros. Ahora, Señor, permítenos alabarte. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entonar, mi hermano, una hermosa alabanza. Si no tienen los himnarios de aniversario, puede pedirlo y con gusto le haremos llegar un PDF o un archivo en donde pueda usted leer los cantos. El 16 dice esta alabanza: en ti confiaré. Y créale al Señor, créale, mi hermano. Y después de esta alabanza finalizamos la transmisión y nos vemos, primero Dios, el jueves. Amén. Solo en Dios tú debes confiar, solo en Él debes esperar, como muchos que esperaron su promesa, porque sé que solo Él permanece siempre fiel, porque sé que mi Señor no tardará en responder tu necesidad. Solo debes confiar y Él te ayudará. Su promesa es fiel y no te dejará, porque sé que en mi Dios seguro estarás. Solo en Él tú debes confiar, y si aún tú dudas de su amor y de su poder, no te olvides que a la muerte venció. Que es verdad